Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video donde voy a dar una pequeña introducción a JavaScript. Este video va dirigido a alumnos de CCTEN de cuarto semestre y bueno, vamos a empezar. Bueno, primero tienen que tener abierto su navegador web, el de su preferencia. Vamos a abrir Sublime Text y bueno, yo aquí en el escritorio voy a crear una nueva carpeta que le voy a llamar curso JavaScript. Esta carpeta, abriendo Sublime Text, le voy a dar Open Folder y lo voy a seleccionar. Está en el escritorio. Ahí está. Le doy seleccionar y ahí está. Y lo voy a poner aquí a la mitad. Y a la mitad voy a poner el navegador web. Y bueno, lo que voy a hacer primero es crear un archivo aquí. Vamos a guardarlo como index.html. Y bueno, voy a crear la estructura de un archivo HTML. Ahí está. Y le voy a poner, introducción a JavaScript. Bueno, ahí está. Ya que lo tengo, guardo. Y ahora me voy a ir a la carpeta. Y lo voy a abrir en el navegador. Ahí está. Y bueno, para cuestiones de didácticas tengo que abrir que es el inspeccionar o las herramientas de desarrollo. Y lo voy a ubicar en la parte de abajo. Ahí está. Esta parte no me gusta. Bueno, ahí está. Entonces vamos a empezar. Primero, ¿cómo se incluye JavaScript dentro de... Bueno, antes que otra cosa. ¿Qué es JavaScript? JavaScript es un lenguaje de programación para crear páginas dinámicas del lado del cliente. Y el cliente es el navegador web. Entonces, pero en los últimos tiempos ha cambiado y han surgido nuevos frameworks como Node, como Angular, como React, como Vue y otros más, donde ya prácticamente se ha convertido en una herramienta de desarrollo tanto de front-end como back-end. Entonces se ha cambiado constantemente. Entonces, pero pues yo voy a dar una introducción al JavaScript común y corriente, es decir, del lado del cliente. Entonces, ¿cómo se introduce JavaScript en nuestra página? Escribimos la etiqueta script y solito aquí nosotros ya podemos introducir un, eh, un hola mundo. Y bueno, esta forma es que directamente los scripts o el código de JavaScript esté aquí directamente. Si nosotros ok, ahí está. Entonces lo que hace es que al momento de abrir la página manda un hola mundo. Ese es el alert. Esa es una forma de incluir JavaScript dentro de la página. Es con la etiqueta script y todo el código fuente del script iría aquí. Uno es utilizando un alert, que es como una alerta, ventana de alerta. Y bueno, ¿cuál es la otra forma de introducir JavaScript? Que es la forma correcta, es utilizando script y vamos a crear un nuevo archivo. Pero este archivo lo vamos a guardar como app.js. Se guarda y ya que está aquí al lado, lo vinculamos a la página mediante la etiqueta script y utilizando CRC y ahí está vinculado. Estamos vinculando, así como lo hacemos con archivos CSS, lo mismo es con archivos JavaScript, pero aquí, bueno, tiene la extensión JS y entonces aquí ya está incluido. Este es el primer parte, cómo incluir JavaScript. Son dos formas, una es con la etiqueta script y otra es como linkeando un archivo con extensión .js. Ok. Vamos a la siguiente parte que es cómo imprimir un dato en consola. Aquí, para empezar, nosotros en el navegador web, la consola lo ubicas aquí.
le das clic en inspeccionar o F12 y esta es la consola. Para que yo pueda imprimir mensajes en la consola, pues tengo que escribir console.log y aquí puedo poner hola mundo. Guardo y actualizo y aquí está impreso el mensaje. Ese es para imprimir un mensaje en consola. Esta es la consola. Normalmente la consola se utiliza para ver qué errores nos está generando la aplicación o ver algún mensaje de error o qué es lo que está pasando en nuestra aplicación. Después tenemos console.error para imprimir un mensaje de error. Esto es un error. Lo podemos guardar y lo utilizamos acá. Y vean la diferencia entre el console.log, nos manda un mensaje de hola mundo, pero normal. Y en el caso del error, pues nos manda así como en rojo con un tachecito y esto es un error. Bueno, estos dos se utilizan para, en algún momento, para depurar nuestra aplicación o saber qué es lo que está pasando. Puedes mandar mensajes que se impriman en la consola y que te indiquen qué es lo que está pasando. Ese es console. Bueno, ya vimos los dos tipos, console log y console error. Entonces, vamos a pasar a otra parte que es cómo crear comentarios en JavaScript. Primero hay comentarios de dos tipos, es comentarios de una sola línea. Esto es un comentario de una línea. Ahí está. Comentarios de una línea y hay comentarios de varias líneas que se empieza con diagonal asterisco y asterisco diagonal. Y todo lo que se encuentre de esto es un comentario de varias líneas. Esos son los dos tipos de comentario. ¿Para qué sirven los comentarios? Bueno, para documentar nuestro código fuente y recordar qué es lo que hace cada función, cada aplicación, cada parte del código, pues podemos utilizar esto. O en dado caso que algo falle, pues lo puedes comentar también, puedes comentar parte del código para evitar que marque error. Bueno, esos son los comentarios. Ahora vamos a ver variables. Vamos a ver variables. ¿Cómo declarar variables? Bueno, en JavaScript, bueno, aquí van dos temas en uno. Las variables y los tipos de datos de las variables. Bueno, para empezar, una variable se puede escribir con letras mayúsculas, utilizando guión bajo, y puede terminar números. Esta variable es correcta. Normalmente se le escribe var al principio para indicar que es una variable. Otro tipo de declaración es utilizar let. Y también yo puedo utilizar así nombre persona. Esto también sería una variable. Hay otro que son variables tipo constante, como valor pim. Esta es una variable también. Todas estas declaraciones son correctas, pero vamos a ver una que sea incorrecta. Es cuando empieza con número y coloco un nombre. Y aunque yo le ponga aquí var, esto es una declaración de una variable incorrecta. No se puede empezar con número. Otro error es no puedo poner espacios, así como variable edad persona. Y si pongo un espacio, identifica que son dos variables. Como no puedo usar también variables, palabras reservadas como string. No puedo declarar una variable que se llame if, porque es una palabra reservada propia del lenguaje. No puedo usar símbolos específicos como el ampersand. Declarar una variable así tampoco está permitido. Se recomienda también no usar ñes. Castaña. Por ejemplo, si yo pongo castaña, la ñ no se recomienda porque no es parte de los símbolos universales. Entonces, estas serían variables válidas, correctas, que pueden empezar con mayúsculas, minúsculas, usar guión bajo, usar números, pero no al principio.
Normalmente la declaración correcta de variables y cuando son de más de dos o más palabras serían utilizando una mayúscula intermedia que diferencie una palabra de otra. Y bueno, existen tres tipos que son las variables, que es esta, que es para usarlo como un valor global. Let, que se utiliza como para definir un valor local de acuerdo a una función. Y constante, que es un valor que no cambia, aunque se reasigne el valor, no va a cambiar, va a ser el mismo en toda la aplicación. Esos son los tres. Más adelante se verá un ejemplo básico de var, let y const. Y bueno, estas son las variables. Entonces, vamos a pasar a los tipos de datos. Bueno, ya que definimos tipos de... Bueno, aquí voy a poner variable. Aquí yo declaro una variable, ¿no? Ahí es una declaración y nosotros le podemos asignar un valor. En este caso, a diferencia de otros lenguajes como Java, en Java sí se tiene que colocar el tipo de dato de la variable en la que estás declarando. En JavaScript, pues es bajamente tipeado y no le colocas el tipo de dato, simplemente le asignas el valor y das por hecho que tiene ese tipo de dato. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo aquí variable igual a 10, estoy diciendo que se está dando por entendido que el tipo de dato de esta variable es entero o number en este caso. Para saber que el tipo de dato utilizamos nosotros una función que se llama typeof y colocas el nombre de la variable y en este caso nos va a imprimir el tipo de dato. En este caso nos indica que es tipo number. No hay aquí en JavaScript no hay tipo entero y decimal. No se diferencian. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo .5 y guardo y actualizo acá, nos sigue marcando que es number, porque no hay una diferencia entre un decimal y un entero. Más sin en cambio, a la hora de hacer operaciones, sí es necesario, si tú especificar si estás tratando con un entero, cuando utilizas parseInt, y si quieres utilizar un decimal, pues tienes que utilizar parseFloat para hacer una conversión de tipos. Bueno, aquí voy a declarar un texto, hola, y este pues, es un string o una cadena. Y entonces antes era un número y ahora es un string. Esto se utiliza, bueno, pues ahorita ya cambió de dato, pero typeof lo que nos está haciendo es, nos está devolviendo qué tipo de dato es la variable que yo estoy declarando. Esto nos sirve porque a veces nos revolvemos, a veces estamos tratando con diferentes datos. Por ejemplo, cuando lees un string y lo quieres convertir a entero, o un entero lo quieres convertir en un string, tenemos diferentes problemas con ese. Entonces, para saber qué tipo de datos estamos tratando cada variable, puedes utilizar typeof para identificar el tipo de dato que es la variable. Ok, ahora ahí tenemos un string. Bueno, aquí este es un string para declarar, por ejemplo, el número. Podemos declarar, bueno, número. Tenemos así, entero. Otro número 2, por ejemplo, puede ser un decimal, 19.6. Tenemos otro tipo de variable que sería booleano. Booleano. Y booleano si está, y puedo declararlo como true. O n igual a false, por ejemplo. Entonces tiene dos valores el booleano, que es true o false. El string. Y tenemos otro tipo de dato que también se maneja aquí, que sería, por ejemplo, el array. El array, para declarar un array, por ejemplo, yo puedo ponerle arreglo, new array, y puedo declarar aquí los datos, ¿no? Puedo ponerle 1, 2, 3, 4, 5, ahí está. Y puedo imprimir el tipo de objeto, ya me dice que es un object, y por ejemplo n, a ver qué me dice, que es un booleano. Y bueno, a ver, pero ahora voy a imprimir, aparte de imprimir
el tipo de dato, voy a imprimir el arreglo. También muy importante, no es necesario colocar punto y coma al final. Es parte de las bondades de este lenguaje. Pero ya estoy acostumbrado a ponerle punto y coma. Ahí imprimimos este arreglo, miren, ahí nos muestra los valores junto con los índices, índice 0, índice 0, 1, 2, 3, ahí está. Y bueno, tenemos ya arreglos y tenemos también los objetos. Los objetos pueden ser persona, aquí puedo ponerle LED, persona, y yo puedo aquí ponerle datos como, por ejemplo, el nombre de la persona, y yo puedo poner aquí René, apellido, Domínguez, y bueno, puedo aquí conjugar más datos, edad, 34, aquí voy a poner casado, y puedo ponerle un true para indicar como si fuera un booleano. Y estos datos van separados por comas, y ahí está, ese sería un objeto, y nosotros lo podemos imprimir, persona. Y vean, bueno, el arreglo aquí lo pone como con corchetes, y sí menciona que es un write, y si lo actualizo, el objeto lo presenta ya como si fuera un JSON. Y ya presenta los datos y sí lo marca como un objeto. Y dice aquí apellido, bueno, nombre, no, es que aquí los acomoda por por orden alfabético del nombre de las variables. Y bueno, ahí está, ese sería un objeto. Esos son los tipos de dato en JavaScript. String, aunque string también se confunde con el, a ver, vamos a ver qué será aquí la prueba del char. Un tipo carácter, que sería así, por ejemplo, una sola letra con A. Y vamos a poner carácter, a ver qué nos imprime. Y nos marca como string, es decir, no hay diferencia entre usar doble comilla o comilla simple para un string, y si es una sola letra tampoco hay diferencia, entonces no lo marca así. Pasa lo mismo con el entero y el decimal. Los dos son números y no diferencia si uno es entero y uno es decimal. Lo mismo pasa con el string y el carácter. No diferencia si uno es carácter o uno es string, sino los dos ambos son string. Y bueno, ahí están. ¿Qué más? Vamos a ver después de esta parte, vamos a ver cómo funciona los tipos de datos. Por ejemplo, cuando yo declaro una variable y le pongo valor, y si yo quiero imprimir aquí, voy a borrar esto, valor, y no le he asignado un valor a esta variable, vamos a ver qué imprime, y dice que el tipo de dato es indefinido. Y sí es así porque no le he asignado ningún tipo de valor a esa variable llamada valor, lo que da por hecho que JavaScript entiende que cuando hay variables declaradas y no se le ha asignado un tipo de valor, no tiene un tipo de dato definido. Entonces, por lo tanto, va a imprimir un defined, que es esta parte que dice que el tipo de dato no está definido. Entonces, eso es muy importante. Ahora, hay otro tipo que es cuando yo lo declaro null. Cuando yo lo declaro null, bueno, pues aquí ya dice que el tipo de dato es un objeto, pero el valor es null. Sin en cambio, lo considera como un objeto, y un objeto puede tomar cualquier valor de esto. Entonces, ahí están los dos tipos. Entonces, null es cuando hay ausencia de valor, pero sí lo considera como un tipo de dato. Y un defined es que ni siquiera tiene un dato un tipo de dato definido. Ok, vamos a pasar a otro ejemplo. Esto es ya, aquí le voy a poner un definite y null. Ahí está. Ok, también dentro de de las variables tenemos algunas opciones, que es cuando nosotros queremos, por ejemplo, hacer una suma.
Y vamos a poner que aquí yo ponga 1, 2A. Bueno, voy a poner 12. Y luego variable B, 10. Y luego yo quiero imprimir la suma. Entonces aquí pongo variable suma es igual a A más B. Y vamos a ver esta parte. Estamos haciendo una operación lógica. Y si pueden ver, lo que está haciendo aquí es los concatenó en lugar de sumarlos. Los concatenó, pero ¿por qué? Porque considera que uno es string y cuando utilizamos el símbolo más, considera que lo estamos concatenando. Pero si nosotros utilizamos podemos convertir a tipo entero cuando lo utilizamos per int, y si actualizamos, ahora sí ya nos da la suma. Lo que hace per-se-int es convertir el tipo de dato string a un tipo de dato entero y lo podemos sumar. En este caso ahora sí tomaría ya no como una cadena, sino como un número. Y si ven, no cambié esto, aunque parece que estoy concatenando el texto, en realidad lo está sumando porque ya interpreta que los dos tipos de dato de ambas variables son tipo entero, entonces ya los puede sumar. Ahora, sin en cambio aquí podemos ver si yo le aumento un decimal y lo guardo y actualizo acá, nos sigue dando 22 en lugar de darnos 22.6. En este caso es porque sigue considerando que es entero, entonces le quita la parte decimal y ahora más sin en cambio, si utilizamos float, lo va a convertir a decimal. Sin en cambio, el otro tipo de dato también es entero. Pero ya ahora sí, con persefloat, ya lo podemos tratar como un número decimal y sumarlo a la otra variable. Entonces ya ahorita nos da 22.6. Esto nos indica que una variable que es tipo string lo podemos convertir a entero o a decimal dependiendo su valor, ¿no? Ahora, pero existe otro problema. Yo lo voy a regresar a per-se-int. Y si yo le pongo una A, ¿qué pasará? Nos sigue haciendo la suma. Entonces, ahí tenemos el detalle que aunque yo ponga texto o arde, nos sigue haciendo la suma. Es decir, elimina la parte del texto y solamente toma la parte numérica. Bueno, esta es la parte de per-se-int y per-se-float. ¿Qué otra tenemos? También la parte de cómo hacer la parte al revés. Por ejemplo, si yo tengo un número, en este caso B, y aquí yo lo quiero convertir al revés a string, ahí sigue saliéndome 22, ¿no? Pero ahora vamos a poner que B yo lo quiero convertir a string. Entonces le voy a decir B, y le voy a decir tu string B. ¿Y qué pasó? Pues nos toma nos toma como tal el número. Y vean 12 y después el otro dice objeto indefinido. Bueno, ahí ya no debería de pasar esa parte. Bueno, vamos a ver, ya tenemos esto. Déjenme pasar a qué temas vamos a ver. Bueno, operadores aritméticos. Vamos a ver operadores aritméticos. Lo voy a ver aquí después de esto. Tipos de operadores. Ahí está. Y bueno, vamos a empezar con primero los aritméticos. Los aritméticos son 4. Es la suma, resta, multiplicación y bueno, división y módulo. Bueno, para la suma, bueno, es muy fácil. Si yo pongo suma es igual a 10 más, se utiliza el símbolo más 30, ya me da 40, ¿no? Si resto, puedo poner aquí 50 menos, ya se la resta. La multiplicación funciona exactamente igual. Voy a poner el asterisco. Aquí no guardé acá. Y actualizamos, ya me sale 1500.
Si divido, aquí nos puede salir decimal, ahí está. O podemos utilizar el parse int para solamente tomar la parte entera. Ahí está. Pero aquí lo que nos interesa, la operación que nos interesa es la del módulo. Entonces, esta del módulo se le llama comúnmente residuo. Donde tú agarras un número, cualquiera que este sea, 100 módulo 2, y por ejemplo en este caso el módulo te va a dar residuo, te va a dar 0. Ahí está. Y la operación módulo es, aquí lo que le estás diciendo es 100 dividido entre 2, nos va a dar 50. Y el residuo de esa división es 0. Entonces eso es lo que está imprimiendo. Y normalmente esta, por ejemplo, ahora si yo utilizo aquí un prom, donde diga número, es igual a un prom que sirve para insertar un mensaje. Entonces inserta número. Y vamos a ver. Miren, 100. Ahí está. Pero ahora si ese número lo tomo aquí y quiero que haga número. Y quiero que me diga el residuo de ese. Entonces si yo pongo, por ejemplo, 3, me da 1. Si yo tomo otro número, me da 1. Entonces ya el prom lo que hace es como un input para insertar datos. Lo guardo en una variable y después podemos aplicarle una operación a ese número introducido y lo podemos explicar la fórmula de módulo. Esas son las las 5 operaciones básicas de aritméticas. Se utiliza el más, el menos, el asterisco para la multiplicación, la diagonal para la división y el módulo es con el símbolo de porcentaje. Otro tipo de operadores son los operadores lógicos. Y dentro de los lógicos está bueno, aquí nada más los voy a mencionar porque se utilizan dentro de las operaciones condicionales. Son los doble ampersand para indicar y, el pipe para indicar or y el not se utiliza este símbolo. Estos se utilizan más para operaciones condicionales, en el if, en el switch, o en el while, por ejemplo, en el for también. Y bueno, tenemos operadores relacionales. Y en estos relacionales también se utiliza para comparar un valor con otro valor. Y bueno, normalmente, por ejemplo, aquí voy a poner un if. Ahí está el if. Y si yo comparo dos variables, en este caso, por ejemplo, A puede ser mayor a B. Ese es un primer comparador. Mayor que, tenemos menor que, tenemos mayor o igual, tenemos menor o igual, tenemos igual igual, tenemos diferente, tenemos otro que aquí es muy importante que es el triple igual, que es una igualdad estricta, es donde se verifica si los dos valores son iguales, pero además el tipo de dato también es igual. Tenemos el tercero que sería con este, que también es una desigualdad estricta. Y que estos realmente son nuevos en este lenguaje. Son propios de este lenguaje de JavaScript. Y bueno, tenemos otro tipo de operadores también, que son los de incremento y decremento. Para incremento se utiliza el más. Por ejemplo, si yo declaro una variable, hola, igual a 10, y después le digo hola, más, y imprimo hola. Aquí voy a poner valor de hola, y lo concatenamos con el símbolo más. Y si yo lo imprimo, bueno, está funcionando el prom, que es este. Aquí voy a poder comentarlo. Ahí está. Entonces dice valor de hola 11.
Si yo creo otra variable y digo a igual a 0. Y le digo aquí, por ejemplo, a es igual a menos hola. Vamos a ver qué dice. Dice que el valor de hola ahora es 10 porque ya le restó 1. Primero le sumó y luego le restó. Y aquí voy a imprimir el valor de a. Vamos a ver qué pasa. En ambos nos da 10. Este es el decremento. Ahora si lo ponemos de este lado. A uno se le llama preincremento y después existe el postincremento y también existe por lo mismo para el predescremento y preincremento. Entonces hay diferencia entre ponerlo al principio o al final. Aquí en cambio, por ejemplo, lo que hace con el valor es hola, le aumenta 1, entonces aquí vale 11. Pero si ven la variable de a se queda con el valor 11. Se queda con el valor 11 y después se decrementa hola. Por eso hola se queda con el valor de 10 y a se queda con el valor de 11 porque a toma el valor de hola antes de que le resten el valor de 1. Entonces ahí está, es muy importante esta parte de saber cuándo usar el incremento o el decremento antes o después de la variable. En cambio, si yo lo repongo el decremento aquí atrás, ya sin este, noten qué es lo que pasa. Ambos valen 9. ¿Por qué? Porque aquí lo va primero a decrementar y después le va a asignar el valor a A. Pero en cambio lo pongo después, vean lo que sucede. A toma el valor de hola antes de que se decremente y por lo tanto A vale 10. Y después hola se le decrementa 1 y por lo tanto vale 9. Y si lo mismo lo hacemos en más, A va a valer 10, pero hola va a valer 11. Ahí está. Entonces aquí sería el valor de A. Ahí está. Y pero si lo incremento antes, ambas van a tener el mismo valor. Ahí está, 11 y 11. Esta es la parte de las partes de incremento y decremento. Bueno, en JavaScript también tenemos funciones matemáticas. Funciones matemáticas, esto lo voy a comentar. Funciones matemáticas. Y bueno, dentro de esas funciones matemáticas se utiliza la librería math. Entonces, por ejemplo, si yo utilizo aquí el prom, ¿no? N, num. Solicito un número y lo guardo con prom y dice introduce número. Y lo guardo dentro de num. Y de este número quiero sacar la raíz cuadrada. Por ejemplo, console.log. La raíz es. Y vamos a suponer que tenemos aquí, y yo utilizo la librería math para utilizar la función sqrt para sacar la raíz cuadrada del número. Y así lo haría. Entonces, introduzco un número, por ejemplo, 9, y me dice la raíz de 9 es 3. Entonces aquí también puedo imprimir el número. La raíz de num. Ahí está. Vamos a ver. Ahora, 81, por ejemplo. La raíz de 85 de 81 es 9. Entonces, aquí estamos concatenando el valor y ya nos está dando el resultado. Y entonces, bueno, aquí es mat, tiene varias funciones. Tiene para obtener el número de pi, la raíz cuadrada, el número absoluto, coseno, tangente, seno, el valor máximo, mínimo, para redondear un número, para generar un número aleatorio, todo eso. Y también, bueno, por ejemplo, también hay una función similar. Las voy a poner aquí nada más para mencionarlas, que es, por ejemplo, mat.abs para número absoluto. Aquí se tiene que poner un número absoluto. Número absoluto es cuando tú pones un número negativo y siempre quieres que te dé positivo. Entonces, ¿qué más tenemos? El coseno, el seno, el máximo, el mínimo, para elevar a una potencia, para generar un número aleatorio, para redondear.
etcétera. No son muchas funciones, son como 15 o 20 funciones aproximadamente. Y bueno, también te quiero mencionar que hay una función que se llama isNaN. A ver, vamos a ver, por ejemplo, yo declaro una variable, ¿no? V, y le asigno un mensaje, hola. Y después valido con un if. Aquí voy a comentar esto. Y digo, bueno, isNaN es la función v. Y si pongo aquí console.log, isNaN no es número. Esa es la traducción de esto. Y bueno, caso contrario, console.log, aquí yo puedo poner si es número. Y bueno, la función isNaN lo que hace detectar NaN significa no es número, no es un número. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que hace aquí. Si yo aquí la variable v tiene un string y yo valido si string is none, entonces vamos a ver que, bueno, aquí me está funcionando el prompt. Lo comento. Ahí está, dice no es número. Y yo puedo poner aquí v más, a ver si no me marca error. Dice hola, no es un número. Guardamos. Hola no es un número, sí. Pero ahora sí, yo asigno aquí un valor de 100 y guardo y verifico. Y ahora sí me dice isNaN, verifica si el valor de esa variable sí es numérica. Entonces esto también es una función que nos sirve para comprobar si lo que estamos insertando es un número o no es un número. Ok. Y bueno, esta sería la parte de isNaN. Le voy a poner función isNaN. Ok. Después ahora tenemos otro tema que es, por ejemplo, fechas. Y para crear una fecha utilizamos fecha new igual new date. Y nosotros podemos imprimir la fecha console.log fecha. Y vamos a ver cómo nos las imprime. Date, tipo date. Me estoy poniendo con D minúscula, con D mayúscula. Ahí está. Y vean, nos obtiene la fecha, pero en formato GMT. Y nos dice que ahorita son las 11:41:39 segundos del día viernes 24 de abril del 2020. Y ya nosotros, por medio de esa fecha, nosotros podemos extraer los valores. En realidad nos está obteniendo el valor, la fecha completa del día de hoy, fecha y hora. Entonces, de esa fecha yo puedo extraer, por ejemplo, los datos. Por ejemplo, puedo extraer el año, el mes, el día, la hora, los minutos, los segundos, etcétera. Entonces los puedo imprimir, console.log, por ejemplo, año, y yo puedo imprimir aquí el año de esa fecha. Entonces, ¿cómo lo puedo decir? Le digo fecha.get full year. Ahí está. Y cerramos. Y vamos a ver. Y me dice el año es 2020. Y puedo utilizarlo para imprimir y extraer los demás valores de la fecha. Por ejemplo, puedo imprimir el mes, el día, la hora, los minutos, los segundos y puedo sacar time. A ver, vamos a ver. El mes, para sacar el mes se obtiene month, así. Para el día, day, con mayúscula, day. La hora es hours, con H mayúscula. Para los minutos, minutes, M mayúscula. Y seconds,
seconds. Ahí está. Seconds. Y el time, sacar solamente la parte del tiempo con time. Y actualizamos y vean. Ya nos saca el mes, es el mes 3. Aquí nos saca el mes 3. Aquí debe estar mal. Enero, abril. Bueno, es que cuenta como enero, el mes 0. La hora son 11, los minutos son 43, los segundos son... Y si lo vuelvo a actualizar, pues va a cambiar. Cambia. Y bueno, este es el tiempo convertido todo a un solo número entero. Me parece que son 2 segundos. Desde una fecha inicial. Y bueno, esa es la parte de fechas. Aquí voy a comentar todo esto. Fechas. Ok, vamos a ver qué otro tema tenemos. Vamos a pasar con las estructuras de control. Estructuras de control. Bueno, para empezar, las estructuras de control se dividen en unas que son las condicionales. Estas son propias de todo el lenguaje. Entonces, bueno, pues para empezar, primero está el if simple, que es así. Aquí pones una condición. Si se cumple esa condición, se ejecuta lo que está aquí. Estoy dentro del if. Ahí está. Entonces, eso es el if simple, el de siempre. El if doble es el que tiene el else. Y bueno, yo ya me voy a acostumbrar a poner así mis if de esta manera. Y bueno, aquí le voy a indicar este if doble. Aquí le voy a decir que estoy dentro del else. Y si yo le pongo aquí un false, ya valida. Toda condición que se evalúe aquí dentro del if puede dar o true o false. Entonces, mediante esa condición se va a un camino o a otro. Ese es el if doble. Y tenemos el if anidado, que es un if sobre otro if. Por ejemplo, aquí puede haber otro true y otro else. Ahí está. Y aquí puedo decirle, estoy dentro del if else. Y vean, vamos a ver. Aquí estoy dentro del else. ¿Y dónde va a ir? Está dentro del if else. Porque esta condición no se cumple, por lo tanto se pasa a la siguiente. Como esta es true, se imprime lo que está aquí y ya se salta esta. Ese es el if anidado. Pero cuando ya se llega a esta situación, en sí ya no usas el if. Lo que usas es un switch. Un switch que este es precisamente lo que hace. Pones aquí recibe un valor, puede ser 1, y aquí vas a imprimir los casos. Caso 1, console.log, valor 1. Y van precedidos de un break. Ahora. Y aquí puedes poner caso 2, 3, 4, 5, 6. Aquí lo estoy poniendo en una sola línea, pero en realidad su estructura no va así en una sola línea. Va, dependiendo del número de instrucciones, puede ir más abajo, ¿no? Pero lo correcto sería así. 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 Como nos va dando. Y por lo regular, todos los switch case tienen un caso que es default, que se pone por lo regular al final, que es default. Y esto lo ponemos, aquí le puedo poner valor no válido, break. Y bueno, ahí está, este es a grandes rasgos el switch case. Y lo que deben de saber de este pues, es que cuando el break hace que cuando tú introduces aquí un valor y este valor se compara con todos los casos, se va a ejecutar de acuerdo a la comparación. Y si aquí, por ejemplo, es 1
y encuentro el caso 1, se va a ejecutar todo lo que está dentro de este caso. Más sin en cambio, el break lo que hace es que ya se va a salir de la ejecución de ese caso, pero en dado caso que nosotros le quitemos el break, si yo le quito el break, por ejemplo, llega aquí el caso 1 y se ejecuta esto. Y si está el break, se sale, pero si no está el break, va a continuar su ejecución y puede ejecutarse un segundo caso, los que se consideren. Entonces tiene esa peculiaridad. Ahí, por ejemplo, le doy valor 1, imprime 1. Le doy me dice valor inválido porque se ejecuta el default del switch. Y pues bueno, este es a grandes rasgos, pues es el switch, se utiliza igual que otros lenguajes y no tiene gran diferencia. Nada más que la diferencia es saber cuándo lo vas a ocupar, ¿verdad? Ya vamos a seguir con el for. Y aquí, bueno, cuando tú utilizas esto, creo que nos da la estructura del for. Y ahí está. Este es el for normal. Se declara la variable inicial. Se hace una comparación aquí. O una validación. Y ya puedes imprimir dentro del documento. Aquí estoy imprimiendo en consola, pero ahora vamos a imprimir acá. Y por ejemplo, aquí le estoy diciendo que se va a repetir 10 veces. Y puedo utilizar una función que es document.write. Y puedo imprimir aquí H1, lenguaje HTML, y le puedo escribir un mensaje: hola, mundo, diagonal H1. Y vean, lo que hace, pues en teoría se va a repetir 10 veces y va a escribir eso. Y son 10 hola mundo. Más sin en cambio, si le pongo concateno aquí el valor de la variable, le pongo más y le digo imprímeme in, va a imprimir del 0 al 9. Y sí, así lo hace. Ahí está, del 0 al 9. Pero bueno, si no quiero que imprima del 0 al 9, sino del 1 al 10, pues le sumo aquí 1. Lo tengo que colocar con paréntesis porque si no se va a marcar error. Y lo que hago es que el valor de i le suma 1. Pero si no lo quiero hacer así, puedo poner i y aquí le pongo 1 y aquí le pongo menor o igual a 10. Entonces va a ser exactamente lo mismo. Ese es el for. Nosotros podemos hacer lo mismo, pero también con el while. El while, la diferencia es que, bueno, aquí pones la condición. Por ejemplo, puedo poner x menor a 10. Menor a 10. Y yo, por ejemplo, aquí puedo imprimir lo mismo de aquí. Hola mundo. Bueno, aquí voy a ponerle mi while. Y aquí le voy a decir que imprima el valor de x, ¿no? El valor de x minúscula. Para esto necesito declarar la variable x antes afuera, si no, no la va a reconocer. Y se hizo infinito, porque aquí falta ponerle x más. Ahí está. Espérame, ya se me cicló. Ahí está. Y aquí está el while abajo. Imprimieron la variable x. Aunque yo puedo aquí ponerlo otra vez que empiece desde 1. Y aquí que sea menor o igual. Tiene los mismos elementos que el for. O sea, tiene nuestra inicialización de variable, pero va afuera. Tiene la condición que está aquí dentro del while. Y tiene el iterador que puede ir dentro. Normalmente va adentro. Y bueno, tenemos el otro que es el do while. La diferencia del while y el do while es que por lo menos el do while se va a ejecutar una vez y puedo hacer exactamente la misma condición aquí. Puedo decir, no sé, var y es igual a 0. Y luego aquí y menor a 10. E imprimo aquí esta parte. Imprimo y. Y aquí le voy a decir mi do while. Y le digo y. Entonces, aquí le puse y mayúscula. Ok. Ahí está. Y me imprime exactamente 10. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, aquí el valor inicial lo pongo 11? En realidad esta condición ya no se cumple. 11 no es menor a 10. Entonces, pero por lo menos se va a ejecutar una sola vez. Miren. Eso es lo que es el do while.
que primero se ejecuta una sola vez por lo menos y ya después valida con la condición. Esta es la diferencia con el while. El while primero valida la condición y después se ejecuta. Y el do while es primero se ejecuta una vez y después valida si es correcta la condición. Entonces aquí por lo menos el do while se ejecuta una vez con el valor de 11. Pero ya después validó que el 11 no es menor que 10. Bueno, aquí aparte se le suma. Y bueno, por lo menos hace que se ejecute una sola vez. Esa es la parte de las estructuras de control. Las estructuras de control. Y también tenemos, muy importante, el uso de break. El de break y continuo. Y bueno, ¿esto para qué sirve? Bueno, sirve para saber cuándo detener un ciclo o cuándo hacer que continúe. Entonces me parece que esto lo vamos a hacer aquí, dentro del for. Y bueno, vamos a ver. Por ejemplo, este imprime 10 veces hola mundo. Ahí está. Pero ¿qué tal si yo le digo que a partir del 5 ya no quiero que imprima? Entonces le puedo poner aquí un if y le puedo decir i igual a 5. Pues, si es igual a 5, break, salte. Entonces le digo, con lo que le estoy diciendo aquí es que cuando i vaya en el valor 5, se va a salir del for. Entonces solamente me va a imprimir, en teoría, 5 olas mundo. Ahora, pero si en cambio le pongo continua, vamos a ver qué hace. Ah, perdón. En lugar de ir aquí, debe ir antes de imprimirlo. Aquí. Ahí está. ¿Qué hizo? Que se salta el 5. Se salta el 5. Y no solo eso, yo puedo ponerle aquí mayor a 5 y menor a 8. Y entonces van a notar esto. ¿Qué pasa? Que se va a saltar todos aquellos números que son mayores a 5 y menores a 8. Pero si le cambio, le digo mayor o igual a 5 y menor o igual a 8, se va a saltar desde el 5 hasta el 8. Entonces solamente se ve el 4 y el 9. Desaparecen 5, 6, 7, 8. 4 números. Para eso sirve continua. Se salta los números. Es decir, aquí continuo lo que hace es, digamos que deja de ejecutar lo que sigue en el código y se regresa a la parte para otra vez validar el iterador y vuelve a ejecutar. Entonces esa es la diferencia entre continue y break. Espero que se haya entendido. Voy a comentar esto. Ahí está. Bueno, ¿qué otro nos falta? Bueno, nos faltan muchos temas. Vamos a continuar con la explicación de introducción a JavaScript. Vamos a ver manejo de cadenas. Para esto vamos a ver aquí, por ejemplo, si yo creo una variable y le pongo una cadena y esta cadena le pongo un mensaje, por ejemplo, escrito en minúsculas. Yo así, si yo quiero console.log e imprimo el div of de cadena, me va a decir que es string. Aquí está. Y bueno, nosotros podemos utilizar varias funciones por ejemplo, yo puedo declarar aquí otra variable, no sé, mundo, ¿no? Para empezar, con las cadenas, las podemos concatenar. Por ejemplo, yo puedo concatenar cadena más, utiliza el símbolo de más, aquí con un espacio, concateno, y pongo la segunda variable que sería p. Y ya si lo actualizo, se va a ver el mensaje de hola mundo, ¿no? Esto es concatenar. Concatenar. Además de eso, hay otra función que sirve también para concatenar texto, pero esta también es una forma de hacerlo. También tenemos una función propia de manejo de texto que se llama toUpperCase, que es convertir el texto en mayúscula y se coloca cadena.toUpperCase y con eso lo que se hace es transformar el texto, en este caso hola, a mayúscula. Ahí está. Tenemos otro que, por ejemplo, nos sirve para imprimir console, otra vez con console.log y vamos a imprimir
el tamaño de nuestra cadena con length. Vamos a ver. Y dice que el tamaño es de 4. Por ejemplo, también tenemos esta parte, si yo le aumento un espacio, ya nos dice que es de 5, aunque tiene 4 caracteres, pero también el espacio cuenta. Si yo lo pongo así, nos dice que es de 6. Pero vean, si nosotros utilizamos una función que se llama, cadena.trim, lo que hace es borrar los espacios que tenga la cadena al principio y al final. Entonces, si vuelvo a imprimir esta línea y volvemos a cargar, guardado, y vuelvo a cargar, en teoría nos tendría que haber eliminado los espacios de, bueno, aquí le falta ponerle cadena, es igual a cadena.trim. Ahí está. Y entonces aquí nos cuenta que tiene 6 caracteres porque cuenta los 2 espacios que tenemos en blanco. Y aquí ya con trim le elimina esos espacios en blanco y ahora ya nos dice que el length es de 4. Es decir, ya los eliminó. Tenemos algunas otras funciones como char add, char code add. Por ejemplo, vamos a ver char code. Por ejemplo, for. Si aquí yo declaro un for y quiero recorrer cadena, puedo recorrer letra por letra e imprimir aquí con document.write. Puedo imprimir dentro de la página y, por ejemplo, no sé, puedo ponerle en H1 concateno con la letra que sería cadena.char add, así, y aquí pongo el iterador que sería ahí, más, que voy a poner un separador, más cadena.char code add, que es para imprimir el símbolo, el código, y lo concatenamos con un H1. Vamos a ver el resultado. Y en teoría recorre hola, la palabra hola. Y bueno, con este for lo que estamos haciendo es recorrer la cadena carácter por carácter. Con char add obtienes el carácter de acuerdo a la posición de la cadena. La posición 0 es para el primer letra, que sería la H. El segundo es la O, el tercero es la L y el cuarto es la A. Y el char code add nos obtiene el valor en código ASCII, el valor de esta letra en código ASCII. En este caso, este es la 97, 104, 111 y 108. Y bueno, ahí está. Y bueno, ¿qué más? Hay más funciones como para convertir una cadena a un arreglo, concatenar, reemplazar caracteres, buscar subcadenas dentro de una cadena larga, buscar el índice de algún carácter, una letra o palabra específico dentro de una cadena larga, buscar elementos al principio y el final y nos devuelve los índices, o también hacer reemplazos de algunas cadenas. Para este caso se utiliza replace, concat, mash, split, substring, sub, splice, slice, latch, index out, y tal. Bueno, también hay algunas funciones de manejo de texto para convertirlo, darle estilo. Pero así a grandes rasgos esto es el manejo de texto. Vamos a comentarlo. Y esto lo voy a dejar aquí. Y bueno, eso es manejo de texto. A grandes rasgos, es de manera general, no de manera específica. Vamos a empezar al otro tema, que sería el DOM. El DOM, aquí lo voy a poner DOM. Y bueno, el DOM es una forma de que nosotros a través de JavaScript podamos obtener control de los elementos que tenemos en nuestra página web. Por ejemplo,
Si yo tengo aquí un div, y yo otra vez le coloco el ID y le pongo caja, y bueno, aquí abajo voy a poner un botón y esto lo voy a poner cambiar, ¿no? Entonces si aquí tengo una caja y le pongo un mensaje hola, ¿no? Y a lo mejor yo enlazo un estilo, pongo un estilo a esta caja y le pongo un style, le pongo hashtag caja y le pongo un width de 200 píxeles, un height de 200 píxeles y un background red. Y vamos a ver cómo se ve. Ahí está la caja. A lo mejor le voy a poner un margin de 20 píxeles. Ahí está la caja. Y aquí tengo el botón cambiar, que no hace nada. Sin en cambio, con el DOM, yo voy a hacer que le voy a poner aquí un evento que cuando se le dé clic al botón, llame a una función que diga la función vaya a cambiar. Y cambiar va a hacer que esta caja cambie de estilo. Entonces vamos a ponerle, se crea aquí una función cambiar. Estamos viendo tres temas en uno, que sería el DOM junto con funciones y junto con eventos. OnClick es un evento. Esto llama a una función. Cuando le des clic al botón, va a llamar a la función cambiar. Esta es la función y se crea con la palabra reservada function. Y bueno, esta función también puede recibir parámetros. Y vamos a tomar el control del document de la caja con document get element by id. Y aquí ponemos caja. Al obtener esto, nosotros podemos declarar una variable que le diga caja igual a esto. Y nosotros podemos cambiarle el estilo desde acá. Caja punto no sé, style punto background. Y aquí le puedo poner yo blue. Entonces, en teoría ahorita que yo prima el botón, ahorita la caja está roja, pero si oprimo el botón se cambia azul. Significa que yo tomé el control del elemento, puedo cambiar sus propiedades por medio del DOM. Y el DOM es esta parte donde nosotros podemos seleccionar elementos de nuestro documento HTML por el ID, por la clase, por el nombre de la etiqueta, etcétera, al igual que lo hacemos en CSS. Y le podemos cambiar aquí el estilo de los elementos. Entonces aquí lo estoy cambiando en azul. Entonces también lo puedo hacer de otra forma, ¿no? Por ejemplo, aquí existe el estilo caja y acá puede existir y vamos a suponer que este ya no es un estilo, sino vamos a poner que este es caja y acá va a ser punto círculo. Y vamos a obtener que tiene los mismos elementos. Y vamos a poner que ahora nada más se le aumenta aquí un border radius 100%. Y yo puedo hacer que también por JavaScript, en lugar de cambiar los estilos, estos estilos, puedo hacer que cambie de clase. Vamos a poner que aquí tiene el ID caja. Aquí ya nomás son unas clases, ya no son IDs. Pero vamos a poner que este por defecto tiene un class caja. Entonces es class caja, o bueno, vamos a ponerle mejor cuadro. Para que no se confunda caja con caja. Cuadro. Ahí está. Y entonces el ID sigue siendo caja, que está aquí. Pero ahora la clase es cuadro. Entonces si yo lo cargo, tiene la clase cuadro. A ver, que me marca aquí. Ya, que marca error aquí en la función que no lo termina. Pero yo creo que al presionar el botón, quiero que cambie de class name. Class name es este. Ahorita tiene el class name o la clase es cuadro. Ahora quiero que cambie a círculo. Entonces aquí le voy a poner círculo. Entonces quiero que cuando yo oprima este botón,
se convierta en círculo. Y ahí está, convertido en círculo. A lo mejor por aquí puedo poner la transición. Transition. 2 segundos. Y bien, ahora vamos a hacerlo así. Y se convierte en círculo. Y ya está. Podemos hacer que se convierta al revés. Cada que tú des clic aquí, se convierte uno al otro. Entonces puedo crear una variable booleana. Var C es igual a true. If C. Y aquí puedo hacer que cambie. Si C es true, va a agarrar este. Y vamos a cambiar C igual a false. Y copiamos aquí. Pasamos una else acá. Y aquí vamos a poner cuadro. Y aquí vamos a poner true. Esto sirve para que cambie cuando tú le oprimas una la primera vez, le haga el cambio. Mire, por ejemplo, aquí si le exprimo, cambia círculo. Si le vuelvo a oprimir, se tiene que cambiar a cuadro. A ver. Ahí está, cuadro, círculo. Cuadro, círculo. Y yo podría hacer ahí cambiar algunas cuestiones ya. Pero este es un ejemplo de cómo podemos tener el manejo de nuestro documento HTML a través de JavaScript. Ahora podemos ir mejorando esto. Por ejemplo, ahí está nuestra caja, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo aquí color, que yo seleccione el color de aquí mediante un input llamado color. Ahí está. Vamos a ver cómo se ve. Ahí está. Ahora, ¿qué tal si yo aquí el color que seleccione quiero que es el que se le agregue a nuestro... O sea, por ejemplo, si yo selecciono este, le doy a aceptar, quiero que de este color se pinte el cuadro. Entonces yo puedo aquí poner un evento que se llama onChange y le digo color, ya que llame la función color. Y la función color, pues a lo mejor lo voy a poner por aquí, le voy a decir, de hecho sería lo mismo, esto lo podemos poner de manera global o de manera local. Ahí está. Y volvemos a poner la función aquí, función color. Y quiero que me devuelva el color. Color. Perdón, si se llama color, no le he puesto. Entonces, ID, color. Y ahí está. Yo le digo color. Pero aquí le voy a aumentar que quiero el valor. Que me devuelva el valor de que tenga seleccionado, ¿no? Ahorita va a ser que lo imprima en un alert. Y vamos a ver. Entonces yo selecciono aquí. Selecciono este. Que me devuelve un hexadecimal. Ese es el hexadecimal. Entonces ese hexadecimal yo se lo puedo asignar a lo que yo quiera. Entonces, por ejemplo, a caja.style.background y le puedo asignar el color. Igual, color. Ahí está. Vamos a ver. Actualizamos. Dice... Ok, me falta una llave. Ahí está. Ok, ahora si yo selecciono aquí el color, pongo color verde y le doy a aceptar. Dice que no reconoce. Ok, me está marcando error en esta. Lo voy a dejar aquí. Ahí está, la caja. Vamos a ver. Color. Y ahí no los cambió. Y pongo otro color, el azul. Entonces cada que seleccionas un color, toma el color que estoy seleccionando de este input. Lo tomo con este, tomo el valor, lo asigno a una variable
Y después cambio el estilo de la caja, el color de fondo, con la variable color. Y esta es una forma de tomar el control de nuestro documento HTML por medio de el DOM, utilizando Document ID, y hay más opciones. Esta es una forma de cambiar los estilos desde JavaScript utilizando como si fuera CSS, y prácticamente se mandan a llamar los mismos nombres de propiedades que utiliza en este caso CSS. Por ejemplo, si aquí yo pongo width, height, también los puedo utilizar acá. Cuando tengan dos palabras, como es en este caso de border radius, por ejemplo, es este, yo puedo poner caja.style y puedo utilizar todos, ¿no? Pero si yo quiero utilizar border radius, tendría que ser radius así. Se juntan las dos palabras, se quita el guión y se pone en mayúscula la siguiente palabra, ¿no? Entonces aquí yo puedo ponerle border radius y le puedo decir 0%. Bueno, ahí sería, no sé, 10% para que se vea diferente. Entonces vamos a poner que cambie el color, amarillo, y se debe de poner redondeado las esquinas, 10%, y sí funciona. Pero el estilo es el mismo que en CSS como está aquí. Sin embargo, las palabras se escriben diferentes. Es decir, si ya en CSS tú utilizas dos palabras, como es el caso aquí, border radius, aquí está separada por guión. Pero acá en JavaScript vas a escribir border y la siguiente palabra no vas a poner guión, sino vas a poner mayúscula y empieza la siguiente palabra. Es similar. ¿Qué más? Vamos a ver otro tema. Pues ya vimos aquí en conjunto eventos. Los eventos son las acciones que realiza el usuario en la página web, que puede ser dar clic sobre un botón, dar doble clic, mover el mouse sobre un elemento, fuera del elemento, presionar una tecla, soltar una tecla, tener presionada la tecla, arrastrar, al cargar la página, al cerrar la página. El onChange también se utiliza, que es el que utilizamos aquí, onChange, que es que cuando tenga un cambio va a ejecutar esta función. El onClick es el más común, el double click también existe. Entonces, todos esos son eventos que se pueden poner dentro. Normalmente se utilizan dentro de los botones o dentro de los elementos de un formulario. Y bueno, también son eventos que se dan también dentro de utilizando el mouse, teclado, y en algunos casos, cuando ves la página dentro de un celular o una tablet, los eventos son touch, ¿no? Touch, arrastrar, así cambian los eventos. Vamos a pasar a otro tema que sería también aquí muy importante. También vimos las funciones y bueno, vamos a pasar a otro tema que es los arrays, los arreglos. Y bueno, los arreglos, por ejemplo, aquí voy a borrar esta parte. Voy a crear un input y vamos a poner que aquí es un number. Y bueno, los arreglos son así como, por ejemplo, tú un arreglo puedes declararlo así, var, arreglo y new array. Es un conjunto de elementos de una misma especie. Por ejemplo, aquí pueden ser un arreglo de números. ¿Qué más? También puede ser un arreglo, puede ser un arreglo 1, arreglo 2. Este puede ser un arreglo de booleanos, por ejemplo, puede ser true, false, true, false. Puede ser un arreglo de strings o de nombres, por ejemplo, ¿no? Juan, Pedro, José, Lupe, etcétera, ¿no? Entonces, pueden haber arreglos de diferentes tipos de datos. Entonces, se declaran los arreglos de esta forma. Una vez que se declaran los arreglos, nosotros podemos recorrer los arreglos utilizando, por ejemplo, un for y renovamos el arreglo, por ejemplo, arreglo 1. Y utilizamos los corchetes para acceder al elemento del arreglo. Document.write
y podemos imprimir los elementos del arreglo. Por ejemplo, aquí le puedo concatenar un BR. Y vean, ahí están 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Entonces está imprimiendo los elementos del arreglo, del primer arreglo. Podemos hacerlo lo mismo con el arreglo 2. Ahí está. True, false, true. Lo podemos hacer con el arreglo 3. Ahí está. Entonces son formas de acceder a los elementos utilizando corchetes y un iterador, que es en este caso podemos agregar más elementos al arreglo. Por ejemplo, si yo aquí pongo arreglo, en este caso estoy imprimiendo el 3, el arreglo 3, y le digo pop, ¿qué es lo que va a hacer? Elimina el último elemento, que es en este caso loop. Entonces, si yo lo imprimo, yo nada más imprime 3 elementos, porque el pop eliminó el último elemento del arreglo 3. Arreglo 3, punto, push. Lo que hace push es al revés, agregar elementos. Entonces vamos a ver. Y ahí se ve, en nuestro caso, en nuestra página, se ven Juan, Pedro, José, eliminó Lupe y agregó René. Tenemos esas opciones. Tenemos también la opción de reverse, arreglo 3.reverse. Y vamos a ver qué es lo que hace. Lo que hace es invertir el arreglo y entonces en lugar de eliminar un Lupe va a eliminar Juan. Y empieza Lupe, José, Pedro, elimina Juan y agrega René. Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos muchas funciones. La de sheet, un ship. Esto lo voy a poner aquí, ship. A diferencia de pop, ship elimina el primero. A diferencia de pop, que elimina el último, el ship elimina el primero. Y también tenemos un ship, arreglo 3.unShift, que sirve para agregar elementos. Hola mundo, por ejemplo. Aquí estamos agregando 2 elementos, pero al principio no está arreglado. Entonces ahí está, lo está arreglando. Entonces existen varias funciones para manejo de arreglos. También podemos traer arreglos aparte de un arreglo, crear otro arreglo, unir 2 arreglos, concatenar arreglos, etcétera. Y bueno, esa es la parte de los arreglos. Ya más profundamente, dependiendo de lo que quieras hacer, pues es lo que tienes que ocupar. Después tenemos funciones. Las funciones. Para las funciones las puedes declarar así con la palabra reservada function. Y no sé, por ejemplo, aquí hay una función, digamos, suma. Y suma puede recibir 2 valores, ¿no? A y B. Y entonces tú dices, no sé, quieres que imprima la suma, ¿no? Entonces vamos a suponer que aquí tú declaras una variable llamada suma y sumas el valor de A más el valor de B. Y este es un ejemplo clásico. Entonces si yo llamo aquí suma y le paso, por ejemplo, una A y coma, el segundo valor es un número. Aquí me dice A2, es decir, lo que hizo suma en lugar de sumar, los concatenó. Pero ahora si paso un número y otra vez cargo, ahora sí realiza la suma. ¿Por qué? Porque tenemos el problema del tipeado de datos. Entonces, esto es un ejemplo básico de función, de una función en JavaScript. Es una función, se utiliza la palabra reservada function, el nombre de la función, los parámetros que va a recibir y normalmente también a veces se utiliza un return. Return es cuando es una función, por ejemplo, si aquí yo puedo retornar suma, entonces vamos a suponer que este console.log lo puedo imprimir en consola. ¿Por qué? Porque me está retornando yo le estoy mandando estos 2 parámetros y esta función retorna el valor de la suma de los 2 elementos que le pasé y me devuelve 6. Entonces return normalmente se utiliza para aquellas funciones, bueno, dependiendo si es programación orientada a objetos, funciones get o que retornan un valor. Y hay unas funciones que no retornan valor, sino simplemente ejecutan un proceso. Y bueno, esto se va a utilizar mucho. Y bueno, hasta aquí sería todo por parte de la introducción básica a JavaScript.